Mi hermana les dijo a nuestros padres que había abandonado la facultad de medicina. Fue una mentira que me dejó aislada durante 5 años. No asistieron a mi graduación de la residencia ni a mi boda. El mes pasado, mi hermana fue llevada de urgencia a la sala de emergencias. Cuando su médico tratante entró, mi madre agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que le dejó moretones. Hace 5 años, mis padres me borraron de sus vidas. No gritaron. No discutieron. Ni siquiera me hicieron una sola pregunta. Simplemente le creyeron a mi hermana cuando les dijo que había abandonado la facultad de medicina y decidieron que ya no era su hija. Durante 5 años, bloquearon mi número, se perdieron mi graduación, no asistieron a mi boda y vivieron como si yo nunca hubiera existido. Luego, una noche, mi hermana fue llevada de urgencia a la sala de emergencias, sangrando, inconsciente, muriendo. El equipo de trauma llamó al cirujano jefe. Y cuando mis padres levantaron la vista, suplicando a alguien, a cualquiera, que la salvara, vieron el nombre en la bata blanca que se dirigía a la mesa de operaciones. Mi nombre es Evelyn Harper. Tengo 32 años y, durante 5 años, no fui la hija de nadie. No desaparecí de forma dramática. No hubo una pelea a gritos, ni portazos, ni una discusión final que la gente pudiera señalar y decir, ahí es donde todo salió mal. Terminó en silencio. Una llamada telefónica, 4 minutos y un tono de marcación que duró más que mi lugar en la familia. Crecí en Briarwood, Ohio, en una casa donde el orden importaba más que la honestidad y el silencio se confundía con la paz. Mis padres creían en hacer las cosas de la manera correcta, aunque nadie explicó nunca qué definición de correcto estábamos siguiendo. Había 2 hijas en esa casa, y desde el principio, todos sabían cuál importaba más. Mi hermana mayor, Lydia, me llevaba 3 años y estaba a años luz en la jerarquía familiar. Era encantadora de una manera que hacía que los adultos se inclinaran cuando hablaba. Los profesores la adoraban. Los vecinos recordaban su nombre. Podía contar una historia y hacer que la gente se sintiera parte de ella. Yo era la otra. No era difícil, ni rebelde, simplemente callada. Mientras Lydia actuaba, yo observaba. Mientras ella entretenía, yo estudiaba. Aprendí pronto que pasar desapercibida era más seguro que competir por atención. Nunca iba a ganar. Hubo momentos, pequeños, olvidables, que me enseñaron exactamente cuál era mi lugar. En 8º grado, llegué a las finales estatales de ciencias, la única estudiante de mi escuela. La competencia era el mismo fin de semana que Lydia tenía una actuación de teatro comunitario. Mis padres fueron a la suya. Cuando llegué a casa con mi cinta, mi padre la miró y dijo, «¡Qué bien, Eve!», antes de volver a mirar la televisión. Me dije a mí misma que no importaba. Me dije que no necesitaba aplausos. En lugar de eso, trabajé. Trabajé porque estudiar era el único lugar donde me sentía visible. Trabajé porque las calificaciones no tenían favoritismos. Trabajé porque cada libro de texto se sentía como una promesa. Si te vuelves lo suficientemente buena, alguien tendrá que verte. La facultad de medicina se convirtió en esa promesa. El día que llegó mi carta de aceptación de la facultad de medicina North Cascade en Ashland, Oregón, algo cambió, solo ligeramente. Mi padre leyó la carta en la mesa de la cocina, frunciendo el ceño como si las palabras fueran más pesadas de lo que esperaba. Esa es una facultad de medicina de verdad, dijo. No fue un elogio, pero estuvo lo suficientemente cerca como para que me aferrara a ello como una prueba de vida. Mi madre llamó a parientes, vecinos, gente que nunca antes había preguntado por mis notas, de repente sabía a dónde iba. Por primera vez, me sentí reconocida. Lydia sonrió en la cena esa noche. Su boca lo hizo, al menos. Sus ojos permanecieron en otro lugar. Calculando algo que yo aún no entendía. Me fui a Oregón creyendo que finalmente había encontrado mi lugar. Estaba equivocada. 3 años después de empezar la facultad de medicina, mi mundo se redujo a una habitación de hospital y al ritmo lento y brutal de la quimioterapia. A mi mejor amiga, Claire Donovan, le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4. No tenía familia, nadie que la llevara a los tratamientos, nadie que se sentara a su lado cuando el dolor le dificultaba respirar.
Solicité un permiso de ausencia formal. Todo se hizo según las reglas: papeleo, aprobación, firmas. Se me permitió un semestre. Mi puesto estaría esperando. Llamé a Lidia. Le conté todo sobre Claire, sobre el permiso, sobre mi regreso. Sonaba amable, preocupada. Me dijo que estaba haciendo lo correcto. Prometió que no preocuparía a nuestros padres. 3 días después, mi teléfono sonó a las 11:07 de la noche. Era mi padre. Su voz era fría de una manera que nunca antes había oído. Tu hermana nos lo contó todo, dijo. El abandono, las mentiras. Intenté explicar. Ofrecí pruebas. Le rogué que escuchara. No lo hizo. Al final de la llamada, me dijo que no los contactara de nuevo hasta que estuviera lista para decir la verdad. La línea se cortó. Me senté en el suelo del hospital, junto a la cama de Claire, con mi teléfono todavía caliente en la mano, dándome cuenta de que algo irreversible acababa de suceder. No sabía entonces que este silencio duraría 5 años. No sabía que un día la vida de mi hermana dependería de mis manos. Todo lo que sabía era que en 4 minutos había dejado de ser una hija y el mundo seguía girando como si eso fuera normal. El silencio no llegó de golpe. Se deslizó poco a poco. Al principio, pensé que era el shock, que mis padres solo necesitaban tiempo, que si mantenía la calma, si explicaba las cosas con claridad, finalmente escucharían. Después de todo, no era un malentendido que no pudiera arreglarse. Tenía papeles, fechas, nombres, pruebas. Tenía la verdad. Eso tenía que contar para algo. La mañana después de la llamada, salí al pasillo fuera de la habitación de Claire e intenté de nuevo. Llamé a mi padre, directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje, corto, controlado, cuidadoso. Papá, por favor. Ha habido un error. ¿Puedo explicarlo? Sin respuesta. Esa tarde, llamé a mi madre. El teléfono sonó hasta que se detuvo. Sin buzón de voz. Lo intenté de nuevo 1 hora más tarde. Esta vez, fue directamente a una señal de ocupado. A la tercera llamada, entendí lo que eso significaba. Me estaban filtrando. Durante los siguientes 5 días, llamé 14 veces. Envié 2 correos electrónicos, uno breve, otro largo. El largo tenía archivos adjuntos, mi aprobación oficial de permiso de ausencia de North Cascade, firmada por el decano, una carta confirmando mi fecha de regreso, información de contacto, nombres, números, todo lo que una persona razonable necesitaría. Ninguno de los correos electrónicos fue respondido. Al 6.º día, escribí una carta a mano. Mis manos temblaban mientras doblaba el papel, no porque estuviera emocionada, sino porque el agotamiento se había instalado en mis huesos. La envié por correo prioritario, pagué extra como si la urgencia se pudiera comprar. 5 días después, el sobre volvió sin abrir. Devuelto al remitente, estampado en el frente, la caligrafía de mi madre inconfundible en la dirección. La misma caligrafía que solía etiquetar mis bolsas de almuerzo cuando era niña. Los mismos bucles, la misma presión. Me senté en el borde de la cama de Claire, sosteniendo ese sobre como si aún pudiera explotar si lo tocaba mal. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me llevaría años entender por completo. Esto no se trataba de pruebas. Nunca lo había sido. Llamé a la tía Ellen a continuación. Era la hermana de mi padre y la única persona en mi familia que alguna vez me había mirado y había visto más que un personaje de fondo. Escuchó en silencio mientras le explicaba todo. Cuando terminé, no interrumpió. Hablaré con ellos, dijo. Déjame intentarlo. 40 minutos después, me llamó de vuelta. Su voz era más pesada. Me dijo que me mantuviera al margen, dijo. Dijo, tú tomaste tus decisiones. Cerré los ojos. Esa noche, Claire se despertó gritando de un dolor que la medicación no podía calmar. Le sostuve la mano mientras la enfermera ajustaba el suero. No le conté sobre la carta ni las llamadas ni el hecho de que toda mi familia había decidido colectivamente que yo ya no existía. De alguna manera, se sentía mal agobiar a alguien que ya se estaba muriendo. Claire falleció un domingo por la mañana en diciembre.
Fue tranquilo, solo el pitido constante de un monitor y la luz gris del invierno colándose por las persianas. Yo era la única en la habitación. Nadie de mi familia lo supo. Nadie llamó. La única persona a la que se lo había contado, Lidia, estaba demasiado ocupada manteniendo la versión de los hechos que había creado como para darse cuenta de que la razón de mi permiso de ausencia acababa de dejar de respirar. 6 personas vinieron al funeral. Me paré al frente de una capilla construida para 60 y leí un panegírico ante bancos vacíos. No lloré. Ya había pasado meses llorando. No quedaba nada. Esa noche, sola en el apartamento de Claire, abrí mi computadora portátil y me quedé mirando el formulario de reinscripción. Podía renunciar. Nadie me detendría. Nadie me estaba esperando. Nadie se decepcionaría. Ese fue el momento más peligroso de mi vida. Encontré la nota más tarde, metida en el viejo libro de texto de anatomía de Claire, una nota adhesiva en el capítulo sobre el páncreas. Su letra desigual pero deliberada. Termina lo que empezaste, E.B. No dejes que nadie decida quién eres. Me reinscribí a la mañana siguiente. A la Facultad de Medicina no le importa si tu familia te repudia. Los exámenes no se pausan por el duelo. Las rotaciones no se ralentizan porque tu vida se esté desmoronando. Así que aprendí a funcionar estando vacía. Trabajé. Sobreviví. Y si estás escuchando esto ahora mismo y te resulta difícil apartar la mirada, tal vez sea porque reconoces ese tipo de pérdida silenciosa, la que no se anuncia, pero lo cambia todo de todos modos. Historias como esta tienen una forma de encontrar a las personas que más las necesitan. Aún no lo sabía, pero estaba construyendo algo sin testigos. Y 5 años después, ese trabajo invisible me pondría en una posición para la que ninguno de ellos estaba preparado. Ni Lidia, ni mis padres, ni siquiera yo. Cuando pierdes a tu familia lentamente, no notas el momento exacto en que el duelo se convierte en otra cosa. Al principio, es dolor, agudo, constante, ruidoso en tu cabeza. Incluso cuando todo a tu alrededor está en silencio. Luego, sin previo aviso, se convierte en rutina. Te despiertas, vas a trabajar, estudias, duermes y, en algún punto del camino, dejas de esperar que suene tu teléfono. Volví a la Facultad de Medicina en enero como si nada hubiera pasado. Esa fue la mentira que le conté a todos los demás. La verdad era más simple y más fea. No tenía el lujo de desmoronarme. Tenía préstamos que pagar, rotaciones que completar y un futuro que desaparecería en el segundo que dejara de moverme. Así que seguí moviéndome. Acepté turnos adicionales como asistente de investigación. Hacía guardias siempre que me las ofrecían. Comía comida de la cafetería con tanta frecuencia que el personal nocturno comenzó a dejarme bandejas fuera de la sala de estudio sin preguntar. Aprendí qué rincones del hospital eran lo suficientemente silenciosos para llorar sin ser escuchada y cuáles no valían la pena el riesgo. La formación médica tiene una forma de reducir las cosas a lo esencial. No le importa quién te crió. No le importa quién te abandonó. Todo lo que pregunta es si puedes rendir cuando es importante. Yo podía. Me gradué a tiempo. Nadie de Briarwood vino. No había padres orgullosos entre la multitud. Ninguna hermana tomando fotos. Solo una fila vacía donde mi familia se habría sentado si hubieran querido ver en quién me había convertido. Me dije a mí misma que no importaba. Luego vino la residencia. Me asignaron de nuevo en la costa este, en el Redwood Bay Medical Center, un hospital de trauma de nivel 1 donde las noches se confundían con las mañanas y los errores se medían en latidos del corazón. Fue allí donde conocí a la doctora Eleanor Chow. Ella era todo lo que mi familia no era. Directa, poco sentimental e imposible de engañar. Me observó trabajar durante 3 semanas antes de decir una palabra sobre mi vida personal. Luego, una noche, después de un turno particularmente brutal, me entregó una taza de café terrible y dijo, «Trabajas como alguien que sabe lo que significa perder cosas». No respondí. Ella asintió de todos modos, como si el silencio fuera confirmación suficiente. La doctora Shaw se convirtió en mi mentora de maneras que no sabía que necesitaba. No ofrecía consuelo. Ofrecía estructura, expectativas, un estándar al que podía aferrarme cuando todo lo demás se sentía inestable.
Bajo su tutela, aprendí cirugía de trauma de la misma manera que algunas personas aprenden un idioma, a través de la inmersión, la repetición y la necesidad. No había lugar para la distracción. Cuando un paciente se desangraba frente a ti, tu pasado no tenía ni voz ni voto. Eso fue un alivio. Para mi tercer año de residencia, me confiaban casos que ponían nerviosos a otros residentes. Para el cuarto, lideraba equipos a través de noches que parecían no tener fin. Dejé de pensar en mis padres a diario. El dolor todavía estaba allí, pero se había atenuado hasta convertirse en algo manejable, como una vieja lesión que se agudiza con el frío. Fue entonces cuando conocí a Julian Moore. Él no era parte del mundo hospitalario. Ofrecía ayuda legal voluntaria en una clínica cercana, ayudando a personas que no tenían a dónde ir. Nos conocimos tomando un café quemado en la sala de descanso después de una noche de víctimas en masa, cuando las palabras parecían opcionales. Le conté mi historia semanas después, de una sola vez, como quitar una venda que has dejado puesta demasiado tiempo. Escuchó sin interrumpir, sin tratar de arreglarlo. Cuando terminé, dijo, merecías algo mejor. 4 palabras, sin condiciones, sin argumentos. Nos casamos un tranquilo sábado por la tarde en el patio trasero de la doctora Chow. Vinieron 30 personas. El padre de Julian me llevó al altar. Envié una invitación a mis padres por costumbre más que por esperanza. Volvió sin abrir. 5 años pasaron más rápido de lo que esperaba. En algún lugar entre cirugías de medianoche y rondas de madrugada, me convertí en alguien que mi familia no reconocería. Fui ascendida. Publiqué. Me gané una confianza que no sabía que estaba persiguiendo. Para cuando fui nombrada jefa de cirugía de trauma, mi vida estaba llena de maneras que nunca podría haber imaginado. Cuando estaba sentada en el suelo de ese hospital hace años, tenía un hogar, un esposo, un golden retriever llamado Atlas que pensaba que cada día era un regalo. Y aún así, algunas noches, me preguntaba si mis padres alguna vez pronunciaban mi nombre. No le pregunté a la tía Ellen. Llamaba todos los domingos, con cuidado de no presionar. Aprendí que algunos silencios eran soportables, otros eran elegidos. No tenía idea de que el silencio sobre el que había construido mi vida estaba a punto de hacerse añicos y que cuando lo hiciera, no sería en una sala de estar o por teléfono. Sería bajo luces fluorescentes con alarmas gritando, sangre en el suelo y la vida de mi hermana contando los minutos. Simplemente aún no lo sabía. La noche en que todo cambió comenzó como docenas de otras. Fría, tranquila, rutinaria. De la manera en que las noches de trauma pretenden ser rutinarias antes de demostrarte que estás equivocado. Era enero, el tipo de invierno que vuelve el mundo plano e incoloro. La nieve de la noche anterior se había derretido en un pavimento negro y resbaladizo fuera del Redwood Bay Medical Center, dejando las carreteras brillando bajo las farolas como espejos esperando romperse. Había estado dormida durante 43 minutos. Eso fue lo que logré antes de que el buscapersonas me arrastrara de vuelta al mundo. Trauma de nivel 1. Colisión de vehículo motorizado. Mujer soltera. Signos vitales inestables. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos. Salí de la cama antes de que terminara la segunda vibración. La memoria muscular se hizo cargo. Pijama quirúrgico, zapatos, pelo recogido. Mis manos se movían automáticamente como si pertenecieran a otra persona. Julian se movió a mi lado, medio despierto. Ten cuidado, murmuró. Yo ya me había ido. El viaje al hospital fue rápido y silencioso. Sin música, sin radio, solo los faros cortando la oscuridad húmeda y mi mente adelantándose a la ambulancia, construyendo posibilidades. Traumatismo contuso, hemorragia interna, bazo, hígado, los minutos importan. Estacioné, pasé mi tarjeta y entré directamente por las puertas de la bahía de ambulancias. El olor familiar a desinfectante y aire frío me envolvió como una armadura. Adentro, el hospital estaba despierto de esa extraña manera vibrante que solo los turnos de noche entienden. El área de trauma ya se estaba formando cuando llegué. Enfermeras poniéndose guantes, residentes ocupando sus puestos, anestesiología revisando el equipo. Tomé la tableta de admisión del mostrador de la jefa de enfermería, desplazándome por los detalles del paciente entrante mientras caminaba. Edad,
35. Presión arterial bajando. Frecuencia cardíaca subiendo. Luego se cargó el nombre. Lydia Harper. Por un momento, mi cuerpo siguió moviéndose mientras mi mente se quedaba atrás. Se sintió como saltarse un escalón en una escalera que has subido toda tu vida. Solo una breve y desorientadora caída antes del impacto. Los sonidos se alejaron. El pitido de los monitores se atenuó. El pasillo se estrechó hasta que no hubo nada más que el nombre en la pantalla y la repentina e imposible presión en mi pecho. Dejé de caminar. La tableta se sentía más pesada de lo que debería. Contacto de emergencia, Thomas Harper, padre. 5 años colapsaron en un solo aliento. No estaba pensando en la ira ni en la traición ni en las cosas que había practicado decir en la oscuridad cuando el sueño no venía. No estaba pensando en cartas de vueltas sin abrir o llamadas telefónicas que no fueron respondidas. Estaba pensando clínicamente. Esto es un paciente. Esto es un cuerpo. Esto es una vida. Doctora Harper. Levanté la vista. Nora, la jefa de enfermería, estaba a mi lado, ya leyendo mi rostro con el tipo de precisión que proviene de años de caos compartido. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Dejé la tableta en el mostrador. Prepara el trauma 2, llama al doctor Malhotra. Lo quiero de guardia. Ella no preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. El lamento de las sirenas atravesó las puertas de la bahía mientras la ambulancia retrocedía. El sonido cortó limpiamente el último hilo de vacilación que tenía. Esto ya no era una elección. Las puertas se abrieron de golpe y la camilla entró rápido. Lydia estaba atada, inconsciente, la máscara de oxígeno empañada con respiraciones superficiales. La sangre manchaba la parte delantera de su chaqueta. Un brazo colgaba inerte del costado. Los paramédicos recitaban números. Demasiado rápido, demasiado bajo. No es bueno. Detrás de ellos, corriendo, frenéticos, inconfundibles, venían mis padres. No los había visto en 5 años. Mi madre parecía más pequeña, más delgada, envuelta en un abrigo que se había puesto sin mirar el clima. Su pelo estaba veteado de un gris que no recordaba. El rostro de mi padre era del color del papel viejo, sus ojos salvajes de pánico. «Esa es mi hija», gritó. «¿A dónde la llevan?» Una enfermera los interceptó, con las manos en alto, de forma practicada y firme. «Señor, la familia debe esperar». «Necesito al jefe», espetó mi padre. «Necesito al mejor cirujano que tengan». Yo estaba detrás de la mampara de cristal, ya poniéndome los guantes, ya lavándome, ya desapareciendo en el papel que me había salvado cuando todo lo demás se vino abajo. Durante 30 segundos, sola en el lavabo, me miré en el espejo de acero inoxidable, con el gorro quirúrgico puesto, la insignia prendida en mi pecho, mi nombre impreso claramente, inconfundiblemente, doctora Evelyn Harper, jefa de cirugía de trauma. Hace 5 años, me borraron. Esta noche estaban a punto de rezar por mí sin saberlo. Tomé aire. Solo uno. Luego me di la vuelta, empujé las puertas y caminé hacia la mesa donde mi hermana se desangraba. Pasara lo que pasara a continuación, no vacilaría. Porque, ya sea que mis padres me reconocieran o no, ya sea que mi hermana alguna vez dijera la verdad o no, había una cosa que nadie podía quitarme más. Cuando había vidas en juego, yo no desaparecía. Daba un paso al frente. Una vez que las puertas se cerraron detrás de mí, el mundo se redujo a lo esencial. Luces, instrumentos, sangre. Todo lo demás, memoria, historia, el peso de 5 años robados, desapareció. Lydia ya no era mi hermana. Era un cuerpo en una mesa con una presión arterial en descenso y una línea de tiempo medida en minutos. Succión, dije, y mi voz no vaciló. El monitor gritaba sus advertencias mientras abríamos su abdomen. La sangre brotó rápido, oscura e insistente, confirmando lo que ya sospechaba. El bazo estaba roto. El hígado desgarrado lo suficientemente profundo como para importar. La presión está bajando, gritó anestesiología. Lo veo, dije. Movilicémonos. Mis manos sabían qué hacer. Siempre lo hacían.
Pinzar, succionar, empaquetar. El ritmo se apoderó. El que me inculcaron a través de años de entrenamiento y noches que se convertían en mañanas. No me apresuré. No dudé. La velocidad importaba, pero la precisión importaba más. Estirpamos el bazo limpiamente. La hemorragia disminuyó, luego volvió a aumentar. Hígado, dije. Grado 3, estamos reparando. Los residentes observaban de la manera en que siempre lo hacían durante mis casos, alerta, en silencio, absorbiendo todo. Podía sentir su atención agudizarse cuando las suturas se complicaban, cuando el margen entre el éxito y la catástrofe se reducía a milímetros. No pensé en mis padres sentados en la sala de espera. No pensé en la última vez que había oído la voz de mi padre diciéndome que no volviera a llamar. No pensé en las cartas, el silencio, los años que me reconstruí sin testigos. No podía permitírmelo. 3 horas y 40 minutos después, puse el último punto. Signos vitales estabilizados, hemorragia controlada, el color volviendo donde no lo había. Está estable, dijo anestesiología, la incredulidad colándose en su voz. Asentí una vez. Te veo. Movilicémonos. Mientras el equipo sacaba a Lidia, el doctor Malotra se acercó, con la mascarilla bajada. Eso fue impecable, dijo en voz baja. ¿Quieres que hable con la familia? Me quité los guantes, el chasquido resonando más fuerte de lo que debería. Me lavé las manos lentamente, deliberadamente, como siempre hacía cuando necesitaba un momento para pensar. No, dije. Lo haré yo. Me estudió el rostro un segundo más, luego asintió. Estaré cerca. En el espejo del cuarto de lavado, volví a ver mi reflejo. La misma insignia, el mismo nombre, la misma mujer que había sido extirpada quirúrgicamente de su propio árbol genealógico hace 5 años. Solo que ahora sostenía la prueba de mi supervivencia en mis manos. La sala de espera olía a café quemado y a miedo. Mis padres estaban sentados en la fila del centro, rígidos, sin dormir. Mi padre se levantó en cuanto me vio, el instinto actuando antes que el reconocimiento. Doctora, dijo, el alivio y la desesperación enredándose en su voz. ¿Cómo está ella? Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos bajaron a mi insignia, luego a mi rostro, luego de nuevo a la insignia. El reconocimiento se movió a través de él lentamente, como algo físico que se soltara. Su mandíbula se tensó. Sus manos temblaron. Mi madre levantó la vista un instante después. Se le cortó la respiración. Pasaron 5 segundos. 5 segundos que contenían 5 años. Señor y señora Harper, dije, tranquila, clínica, el mismo tono que usaba con todas las familias en esta sala. Su hija sufrió una ruptura de bazo y una laceración hepática de grado 3. La cirugía fue exitosa. Está estable y en la UCI. Podrán verla en aproximadamente 1 hora. No dije mamá. No dije papá. Mi madre dio un paso hacia mí, levantando los brazos, un sollozo liberándose. Evelyn. Di un paso atrás. Solo medio paso, educado, claro. Ella se congeló, sus manos cayendo lentamente a los costados. Eres doctora, dijo mi padre, su voz áspera. ¿Eres la jefa? Lo soy, dije. Pero Lidia dijo. ¿Qué exactamente?, pregunté suavemente. Abrió la boca, la cerró. La maquinaria de certeza en la que había confiado durante años se atascó, los engranajes rechinando sin tracción. Detrás de mí, a través del cristal, las enfermeras observaban. Lo sabían. El cambio en el aire era inconfundible. No levanté la voz. No acusé. No lo necesitaba. Envié pruebas, dije con calma. Correos electrónicos, papeleo, cartas. Devolvieron una sin abrir. Mi madre se llevó una mano a la boca. Llamé 14 veces en 5 días. Le pedí a la tía Ellen que hablara con ustedes. Le dijeron que se mantuviera al margen. No estaba enumerando agravios. Estaba recitando hechos. Los hechos no tiemblan. Los hechos no suplican. Una enfermera apareció a mi lado,
portapapeles en mano. Doctora Harper, disculpe la interrupción. El presidente del consejo me pidió que le pasara esto. El comité del médico del año le envía sus felicitaciones por el resultado de esta noche. Las palabras aterrizaron como un segundo impacto. Mi madre me miró como si viera a una extraña materializarse de la nada. Mi padre no dijo nada. Por primera vez en mi vida, no tenía ningún decreto listo. Necesito revisar los signos vitales postoperatorios, dije, dándome la vuelta. Con permiso. No miré atrás. Mientras caminaba hacia la UCI, oí la voz de mi madre detrás de mí, pequeña y rota. Thomas, ¿qué hemos hecho? Y por una vez, mi padre no respondió, porque el silencio, por fin, era lo único honesto que quedaba. 4 horas después, la UCI estaba silenciosa de la manera en que solo los hospitales pueden estarlo al amanecer. Las máquinas respiraban por la gente. Los monitores zumbaban con una constante seguridad artificial. El turno de noche se movía más lentamente ahora, el agotamiento instalándose en los huesos. Revisé el historial de Lidia antes de entrar. Signos vitales estables. Producción del drenaje dentro de las expectativas. Sin complicaciones hasta ahora. Clínicamente manejable. Nada de esto se sentía manejable. Estaba despierta cuando entré. Sus ojos estaban desenfocados al principio, vagando por el techo, el soporte del suero, los rincones sombreados de la habitación. Luego me encontraron. Mi insignia. Mi rostro. Entrecerró los ojos, parpadeó y lo leyó de nuevo. Evelyn, dijo, su voz raspada y cruda por el tubo que había estado allí horas antes. ¿Eres doctora? Soy tu cirujana tratante, respondí. Sufriste una ruptura de bazo y una laceración hepática de grado 3. La cirugía fue exitosa. Te vas a recuperar. Tragó. Su mirada no me abandonó. Eres la jefa, dijo. No una pregunta, una constatación. Lo he sido durante 2 años. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Confusión primero, luego incredulidad, y luego, inconfundiblemente, cálculo. Incluso ahora, incluso aquí, su mente buscaba una historia que aún pudiera funcionar. ¿Puedo explicarlo?, dijo rápidamente. No entiendes cómo fue. No necesitas explicarme nada a mí, dije suave pero firmemente. Necesitas explicárselo a ellos. Asentí hacia el cristal. Mis padres estaban en el pasillo, con los rostros destrozados, los ojos rojos, fingiendo mirar un tablón de anuncios que no podían ver. Actualicé el historial de Lidia, revisé la incisión, ajusté el goteo, profesional, distante, de la manera que había aprendido a ser cuando las emociones amenazaban la precisión. Mientras me daba la vuelta para irme, extendió la mano, sus dedos rozando la manta. Evelyn. No mezclo roles, dije sin darme la vuelta. Hoy eres mi paciente. Me fui antes de que pudiera encontrar otro ángulo. No me quedé para escuchar lo que pasó después. No tuve que hacerlo. La UCI no es a prueba de sonido, y tampoco lo es la verdad. Más tarde, Nora llenó los vacíos. Lo había oído de la enfermera en el puesto que lo había oído a través del cristal. Cuando mis padres entraron, Lidia comenzó a llorar de inmediato. Sollozos fuertes y convulsivos que tiraban de sus puntos y hacían que el monitor se disparara. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo. Tenía miedo por ella. Estaba tratando de proteger a la familia. Mi padre se paró a los pies de la cama, las manos blancas sobre la barandilla. Nos dijiste que abandonó, dijo. Nos dijiste que mintió. No sabía que era cirujana, dijo Lidia. Nunca nos lo dijo. Llamó, dijo mi madre rotundamente. 14 veces. Lidia negó con la cabeza. Exagera. Ya sabes cómo es ella. Bloqueamos su número, interrumpió mi padre. Porque tú nos lo dijiste. La habitación se quedó muy quieta. Lidia giró entonces, como siempre hacía cuando el suelo se movía bajo sus pies. Bien, espetó. Es exitosa. Bien por ella. Pero nos abandonó. Envió cartas, dijo mi madre. Una volvió sin abrir.
Fue entonces cuando la tía Ellen entró. No se sentó. No abrazó a nadie. Se paró en medio de la habitación y sacó su teléfono. He estado esperando 5 años por esto, dijo en voz baja. No voy a esperar más. Les mostró todo. Correos electrónicos, archivos adjuntos, la aprobación del permiso de ausencia, la confirmación de reinscripción, una foto de mi graduación de la residencia, yo con toga y birrete, la tía Ellen a mi lado, el único miembro de la familia en la foto. Luego abrió una conversación de texto. Esto es de Lidia, dijo, leyendo en voz alta. No les digas a mamá y papá sobre la residencia de Evelyn. Los confundirá. Finalmente están en paz. Nadie habló. Lidia miraba al techo, las lágrimas secándose en sus mejillas. Por primera vez, no quedaba nada que actuar. Ningún público dispuesto a creerle. Mi madre se hundió en la silla, revisando mis correos electrónicos uno por uno. Cuando llegó al último, el que había enviado la noche antes de mi graduación de la residencia, se dobló sobre sí misma, un sonido escapando de ella que no era exactamente un llanto. Mi padre se volvió hacia la ventana, los hombros temblando. La tía Ellen me dijo más tarde que era la primera vez que lo veía llorar. Me enteré de todo esto de segunda mano. Estaba en mi oficina haciendo historiales, dejando que el día me alcanzara. No me sentí victoriosa. No me sentí aliviada. Me sentí firme. Y si todavía estás aquí, todavía escuchando en este punto de la historia, probablemente conoces esa sensación. El momento en que la verdad finalmente habla por sí misma, y todo lo que tienes que hacer es quedarte quieto y dejarla. No necesité decir nada más. El silencio estaba haciendo el trabajo que yo nunca podría. No volví a la UCI esa mañana. No porque tuviera miedo de lo que vería, sino porque sabía exactamente lo que estaría esperando allí. Rostros buscando en el mío una dirección, una absolución, una manera de hacer desaparecer 5 años en una sola conversación. Hay momentos en que la proximidad no equivale a la preparación. Esa tarde, después de 22 horas despierta, finalmente conduje a casa. Las carreteras estaban pálidas de sal y aguanieve, el cielo de un gris plano de invierno. Atlas me recibió en la puerta, la cola golpeando como si pudiera derribar las paredes solo de alegría. Me senté en el suelo de la cocina y dejé que se apoyara en mí hasta que el temblor de mis manos se detuvo. Dormí durante 4 horas. Cuando desperté, había 3 llamadas perdidas de la tía Ellen y un mensaje de mi madre que solo decía, por favor. Esperé otra hora antes de volver. La UCI olía a antiséptico y café frío. La habitación de Lidia estaba más tranquila ahora, sus signos vitales estables. La crisis había pasado, al menos médicamente. Mis padres todavía estaban allí. Mi madre se levantó en cuanto me vio, los ojos hinchados, el rostro en carne viva. Dio un paso adelante, luego se detuvo, recordando el medio paso que yo había dado antes. Ese recuerdo pareció mantenerla en su lugar. Lo siento mucho, dijo. No lo sabía. No lo sabíamos. Te escucho, dije. Y creo que lo sientes. Mi padre se quedó junto a la ventana, mirando el estacionamiento como si pudiera ofrecer instrucciones. Parecía más viejo que esa mañana, más viejo de lo que tenía derecho a parecer en un solo día. Queremos arreglar esto, dijo finalmente sin darse la vuelta. Asentí. Entonces necesitan entender algo primero. Ambos me miraron. Esto no se arregla con disculpas, dije. Las disculpas son un punto de partida, no una línea de meta. Las manos de mi madre se retorcieron juntas. ¿Qué necesitas? Tiempo, pensé. Distancia, pruebas. Lo que dije fue más simple. Límites. Mi padre se giró entonces, lento y cuidadoso, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo más. ¿Somos tus padres? Sí, dije. Y durante 5 años, eligieron no serlo. Las palabras aterrizaron sin fuerza. No la necesitaban. No soy la chica que enviaron lejos, continué. No soy la que les rogó que escucharan desde 3 estados de distancia. Construí una vida sin ustedes porque tenía que hacerlo. Si quieren ser parte de ella ahora, será en mis términos.
Mi madre asintió de inmediato. Lo que sea. Mi padre abrió la boca, un viejo reflejo, luego la cerró. Asintió una vez, pequeño, devastado. Primero, dije, irán a terapia juntos. No por mí, por ustedes mismos. Necesitan entender por qué fue más fácil creer una mentira sobre su propia hija que hacerle una pregunta. La mandíbula de mi padre se tensó. Nosotros no. Exactamente por eso, dije suavemente. Miró a mi madre. Ella le tomó el brazo, su agarre firme, pero suplicante. Después de un largo momento, él exhaló. Bien, dijo. Segundo, continué, Lidia dice la verdad a todos por escrito. Sin ediciones, sin justificaciones. La tía Ellen confirma que llega a cada persona a la que mintió. Mi madre cerró los ojos. Eso la destruirá. Negué con la cabeza. No, la mentira hizo eso. Esto solo lo termina. No discutieron. Miré a través del cristal a Lidia, dormida ahora, el subir y bajar de su pecho constante. Cuando despertara, tendríamos nuestra propia conversación. No hoy. Hoy era mi paciente. No cruzaría esa línea. No los estoy excluyendo, dije, volviéndome hacia mis padres. Pero tampoco voy a fingir que no pasó nada. ¿Avanzamos lentamente, consistentemente, o no avanzamos en absoluto? Mi padre asintió de nuevo. Esta vez me miró a los ojos. Entiendo. Creo que quería hacerlo. Si realmente lo hizo, eso llevaría tiempo. Me fui antes de que el momento pudiera suavizarse en algo engañoso. La curación no ocurre bajo luces fluorescentes con máquinas llevando la cuenta. 2 semanas después, Lidia fue dada de alta. Elegí el lugar, una pequeña cafetería a medio camino entre su apartamento y mi casa. Terreno neutral, público, seguro. Julian vino conmigo, pero se sentó en una mesa separada cerca de la ventana, con papeles extendidos como un escudo. Levantó la vista una vez, me miró a los ojos y asintió. Lidia entró más lento de lo que recordaba, más delgada, la confianza que solía llevar como armadura despojada hasta algo frágil. Se sentó frente a mí y envolvió sus manos alrededor de una taza de la que no bebió. No comencé con acusaciones. No estoy aquí para gritar, dije. Quiero saber por qué. El silencio se extendió entre nosotros lo suficiente como para que la máquina de espresso siseó 2 veces y alguien gritó una orden. Luego habló. Porque ibas a ser todo lo que yo no era, dijo en voz baja. Y no podía soportarlo. Dejé que las palabras se asentaran. Esa es la primera cosa honesta que me has dicho en 10 años, respondí. Ella asintió, con los ojos húmedos. Lágrimas de verdad esta vez. Ahora conocía la diferencia. Lo siento, susurró. Lo sé, dije. Pero, lo siento, no me devuelve los años. Bajó la mirada, los hombros caídos. Por primera vez, no quedaba ninguna actuación que criticar. Cuando nos fuimos, nada estaba resuelto. Pero algo había cambiado. No el perdón. Aún no. Solo la posibilidad de la verdad sin aplausos. Y por ahora, eso era suficiente. La verdad no se extendió ruidosamente. No explotó a través de la familia como un escándalo ni llegó con llamadas telefónicas dramáticas y confrontaciones. Se movió de la manera en que la verdad suele hacerlo cuando se ha retrasado demasiado, en silencio, de manera desigual, dejando silencios incómodos a su paso. Lidia envió el correo electrónico un miércoles por la noche. La tía Ellen confirmó la entrega a cada dirección de la lista. 47 personas, tías, tíos, primos, cónyuges, personas con las que no había hablado desde la infancia y algunas que apenas recordaba. No lo leí de inmediato. Julian me trajo café a la mañana siguiente y puso mi computadora portátil en la mesa de la cocina sin decir una palabra. Sabía que no debía apresurarme. Algunas cosas deben abordarse lentamente, como viejas heridas. El correo electrónico tenía 3 párrafos. Sin poesía, sin excusas, sin intentos de autocompasión. Lidia admitió que había mentido sobre que yo abandonara la facultad de medicina. Admitió que había fabricado pruebas.
Admitió que había mantenido la mentira durante 5 años y había impedido deliberadamente que nuestros padres supieran la verdad. Terminó con una frase que me pesó en el pecho. Evelyn nunca abandonó a esta familia. Me aseguré de que creyeran que sí lo hizo. Eso fue todo. Cerré la computadora portátil y me senté allí durante mucho tiempo. La cabeza de Atlas descansando en mi pie, la casa en silencio a mi alrededor. No me sentí triunfante. No me sentí reivindicada. Me sentí terminada. Las respuestas llegaron en oleadas. Algunas fueron inmediatas. Disculpas superpuestas con conmoción. Mensajes que comenzaban con "no tenía idea" y terminaban con "por favor, perdónanos". Algunas fueron torpes. Algunas fueron sinceras. Algunas estaban tan mal escritas que prácticamente podía oír el pánico detrás del teclado. Otras nunca llegaron. Y ese silencio me dijo más de lo que las palabras jamás podrían. Mi abuela llamó esa tarde. Su voz era delgada por la edad, pero afilada por la ira. Tengo 89 años, dijo. Y nunca me ha mentido así mi propia sangre. No había acusación en su tono, solo agotamiento. No necesitas perdonar a nadie, le dije. A ti también te mintieron. Exhaló lentamente. Lo sé. Solo necesitaba que lo escucharas de mí. Lo que sucedió después no fue un castigo. Nadie organizó un boicot. Nadie repudió a Lidia como me habían repudiado a mí. No se hicieron declaraciones dramáticas. La gente simplemente se ajustó. Las invitaciones dejaron de llegar con tanta frecuencia. Las llamadas telefónicas se acortaron. La confianza, algo que Lidia había pasado toda una vida construyendo, se evaporó en silencio. Podías sentirlo en las pausas, las vacilaciones, la forma en que la gente dejó de tomar sus palabras al pie de la letra. Para alguien que había vivido de ser creída, fue devastador. Mis padres comenzaron la terapia en febrero. Una terapeuta en Westbrook, tranquila y directa, el tipo de mujer que no dejaba que las conversaciones se desviaran hacia excusas cómodas. Mi madre la aceptó de inmediato. Había estado cargando el peso de su silencio durante años. Y cuando la terapeuta lo nombró, habilitación a través de la evasión, se derrumbó. A mi padre le costó. Se presentaba. Se sentaba en la silla. Respondía preguntas con el menor número de palabras posible. Según la tía Ellen, la terapeuta le dijo que su necesidad de tener la razón, su negativa a reconsiderar decisiones una vez tomadas, había sido el muro de carga de todo lo que salió mal. Lidia proporcionó la mentira. Mi padre la cimentó. 3 semanas después de empezar la terapia, mi madre me envió una carta, escrita a mano. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Te fallé, escribió. No solo cuando creí a Lidia, sino cada vez que elegí la paz sobre la justicia. Cada vez que dejé que la certeza de tu padre decidiera lo que era verdad. Te vi parada en silencio, esperando. Y me dije a mí misma que estabas bien porque era más fácil que admitir que no era lo suficientemente valiente para luchar por ti. La leí una vez. Luego otra vez. No lloré. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en el cajón donde guardaba las cosas que importaban. La nota de Claire, el sobre devuelto, mi invitación de boda que había vuelto sin abrir. Mismo cajón, lado diferente. El progreso no siempre es dramático. A veces es solo reorganizar lo que llevas. Lidia también comenzó terapia. La suya propia, separada de las sesiones familiares. Nos vimos 2 veces más en la cafetería. Cada reunión más corta que la anterior. Cada una un poco menos reservada. No pidió perdón. No actuó remordimiento. En la tercera reunión, dijo algo que finalmente tuvo sentido. No sé quién soy sin que me crean, admitió. Estoy tratando de averiguarlo. Asentí. ¿Ese es tu trabajo? Ella aceptó eso. No prometí nada más allá de la consistencia. La confianza, había aprendido, no regresa de una vez. ¿Se reconstruye en fragmentos, o no se reconstruye en absoluto? Y en algún lugar en medio de todo esto, sin fanfarria ni anuncios, mi vida continuó. Cirugías,
reuniones, la luz de la mañana en el porche, Atlas envejeciendo hacia una versión más tranquila de sí mismo. La verdad se había puesto al día. No borró el pasado, pero cambió la forma del futuro. Y por primera vez en 5 años, no estaba esperando que nadie me viera. Ya sabía quién era. La invitación llegó en un sobre blanco liso, papel grueso adentro, mi nombre impreso limpiamente en el centro. Gala del médico del año. La puse en el mostrador y seguí con mi café matutino. Atlas dando vueltas alrededor de mis piernas, esperanzado. Julian leyendo informes en la mesa, las gafas resbalando por su nariz. Se sentía ordinario, de la manera en que la vida lo es cuando has aprendido a no esperar que anuncie un significado. La doctora Shaw llamó más tarde ese día. Te lo ganaste, dijo antes de que pudiera decir nada. No lo pienses demasiado. No lo hago, respondí. No era del todo cierto. La gala se celebró en el Lakeshore Grand Hotel. Todo luces cálidas y suelos pulidos, el tipo de lugar diseñado para impresionar sin ser personal. 200 personas llenaban el salón de baile. Cirujanos, jefes de departamento, donantes, administradores, rostros familiares, colegas que me habían visto trabajar cuando las noches eran largas y los márgenes estrechos. Julian estaba a mi lado, firme como siempre. ¿La doctora? Shaw estaba sentada a unos pocos asientos de distancia, con los brazos cruzados, una leve sonrisa que reservaba para los momentos que había estado diseñando más tiempo del que nadie se daba cuenta. No sabía que mis padres vendrían. Me enteré cuando entré al salón y los vi en la última fila. Se sentaron uno al lado del otro, con las manos juntas en sus regazos como si tuvieran miedo de tocar algo. Mi madre llevaba un vestido azul marino que probablemente había comprado esa semana. Mi padre llevaba una corbata que claramente odiaba, tirando de ella cada pocos minutos como si pudiera acusarlo de algo. No saludaron. No intentaron llamar mi atención. Simplemente se sentaron allí, observando. Cuando anunciaron mi nombre, la sala se puso de pie. El aplauso no fue educado. No fue obligatorio. Fue del tipo que proviene de personas que me habían visto en mis peores horas y confiaron en mí de todos modos. Caminé hacia el escenario, el foco cálido, el podio sólido bajo mis manos. Por un momento, me permití sentirlo, el peso de la sala, el zumbido del reconocimiento, el simple hecho de que estaba allí. Seré breve, dije. Hace 5 años, casi renunció. No porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque perdí a las personas que pensé que necesitaba para seguir adelante. La sala se silenció. Lo que aprendí es que las personas que necesitas no siempre son aquellas con las que naces. A veces son las que te eligen. Miré a la doctora Shaw, a mi equipo en la tercera fila, a Julian, firme e inquebrantable. Y a veces, continué, aquellas con las que naces encuentran el camino de regreso. Tarde, imperfectas, pero intentándolo. Al fondo de la sala, mi madre se cubrió la boca. Mi padre se puso de pie. El aplauso llenó el espacio de nuevo, más fuerte esta vez, llevando algo diferente consigo. Después de la gala, cerca del guardarropa, mi padre encontró a Julian. Se paró frente a él durante un largo momento como si ensayara líneas que nunca había practicado decir. Te debo una disculpa, dijo. Debería haber sido yo quien estuviera a su lado. Julian le estrechó la mano. Con respeto, dijo, tranquilo y amable, debería haber sido muchas cosas, pero estamos aquí ahora. Mi padre asintió, con los ojos enrojecidos, y no los soltó de inmediato. A la mañana siguiente, el correo electrónico de Lidia se envió a la familia. La tía Ellen confirmó la entrega a las 47 direcciones. Lo leí lentamente esta vez. Decía lo que tenía que decir, nada más. Las respuestas llegaron y se fueron, algunas de disculpa, algunas a la defensiva, algunas ausentes. No perseguía ninguna de ellas. A principios de febrero, mis padres preguntaron si podían pasar. Dije que sí. El domingo por la mañana trajo una ligera nevada, del tipo que no cuaja pero suaviza todo lo que toca. Estaba haciendo tostadas francesas. Julian molía granos de café, cantando desafinado con la radio. Atlas se colocó debajo de la mesa, optimista sobre las migajas. Sonó el timbre.
Mis padres estaban en el porche, con los abrigos puestos, inseguros. Mi padre sostenía una botella de jugo de naranja como si no estuviera seguro de qué hacer con sus manos. Mi madre sostenía una lata de galletas caseras, de mantequilla, del tipo que solía hacer para los eventos escolares de Lidia. «Hola», dijo ella. «Entren», respondí. «El café está casi listo». Mi padre entró en la cocina, mirando a su alrededor como si estuviera catalogando una vida que casi se había perdido. Se aclaró la garganta. «¿Puedo ayudar en algo?» Lo miré a los ojos. «Puedes poner la mesa», dije. Abrió el armario que le señalé, sacó los platos, los contó y luego me miró. 4. 4, confirmé. Los puso con cuidado, uno por uno, como si pudieran romperse si no era delicado. Julian le entregó una taza. Mi madre me abrazó junto a la estufa. No dramático, no desesperado, solo sus brazos a mi alrededor, la frente contra mi hombro. Sin palabras. Afuera, la nieve caía más allá de la ventana. Adentro, la mesa estaba puesta. No era un final perfecto. No era un reinicio. Era algo más tranquilo y real. Un plato a la vez. Solía pensar que los finales eran ruidosos. Pensé que llegaban con disculpas que lo arreglaban todo, con lágrimas que limpiaban el pasado, con momentos tan claros que podías señalarlos y decir, ahí es donde cambió. Estaba equivocada. Los finales son silenciosos. Aparecen en mañanas ordinarias, en pequeñas decisiones, en la forma en que eliges responder en lugar de reaccionar. 3 semanas después de ese desayuno de domingo, mis padres vinieron de nuevo. Sin anuncio, sin regalos para impresionar, solo un mensaje de mi madre preguntando si era un buen momento. Noté que ya no asumía. Eso importaba. Se quedaron 1 hora. Hablamos de cosas neutrales. El clima, el perro del vecino, una nueva tienda de comestibles que abría en la calle. Mi padre preguntó por Atlas y realmente escuchó la respuesta. Mi madre lavó las tazas sin reorganizar mi cocina. Cuando se fueron, no se hicieron promesas, pero hubo consistencia. Y la consistencia, había aprendido, valía más que el remordimiento, dicho una vez y olvidado. Lidia y yo no nos vimos por un tiempo después de eso. Al principio, enviaba actualizaciones a través de la tía Ellen, citas de terapia cumplidas, mensajes familiares corregidos cuando resurgían en la conversación. No pedía elogios. No pedía perdón. Luego, una tarde, me envió un mensaje directamente. Todavía estoy haciendo el trabajo. Solo quería que lo supieras. Miré el mensaje durante un largo momento antes de responder. Eso es suficiente por ahora. No era calidez. No era distancia. Era honesto. La primavera llegó lentamente. La nieve se derritió. El porche volvió a recibir la luz de la mañana. Mi vida se asentó de nuevo en su ritmo familiar. Cirugías tempranas, cenas tardías, noches tranquilas donde Julian y yo existíamos en la misma habitación sin necesidad de llenar el espacio. A veces, cuando caminaba por el hospital, los residentes me detenían para hacer preguntas. Me miraban de la misma manera que yo una vez miré a los cirujanos que admiraba. No solo por su habilidad, sino por su firmeza. Mantuve mis diplomas en la pared de mi oficina, no porque necesitara verlos, sino porque ellos sí. Las pruebas importan cuando todavía estás aprendiendo a creer en ti mismo. En mi escritorio había 2 fotos enmarcadas. Una de mi boda, Julian, la doctora Shaw, la tía Ellen, 30 invitados bajo la luz de octubre. Y a su lado, una más nueva. Mis padres de pie en mi porche, con los abrigos puestos, luciendo un poco perdidos. Las manos de mi padre en los bolsillos. Mi madre a media sonrisa, esforzándose demasiado, pero esforzándose. No era perfecto, pero era real. La gente me pregunta a veces, en voz baja, con cuidado, si me arrepiento de no haber cortado por completo con mi familia. La respuesta les sorprende. No, no me arrepiento de haber elegido los límites sobre la desaparición. No me arrepiento de dejar que la gente se gane su camino de regreso en lugar de correr a su encuentro a mitad de camino por culpa. Y no me arrepiento de haberme convertido en alguien que no necesitaba venganza.
Eso resultó ser lo más poderoso de todo. La verdad es que no gané porque mi hermana fue expuesta. No gané porque mis padres sintieron vergüenza. Gané porque construí una vida tan sólida que cuando la verdad finalmente llegó, no me derribó. Simplemente ocupó su lugar. Si estás escuchando esto y encuentras partes de ti en ello, si alguna vez has sido el silenciado o el excluido o el que siguió demostrando su valía a personas que se negaban a mirar, hay algo que quiero que escuches. Deja de esperar. Deja de esperar permiso. Deja de esperar comprensión. Deja de esperar el momento en que alguien finalmente admita que estaba equivocado. Mírate a ti mismo primero. Construye la vida que mereces con las personas que aparecen cuando todo está en calma, no solo cuando es dramático. Y si un día las personas que se alejaron finalmente regresan, que encuentren una puerta no cerrada con llave, no abierta de par en par, una puerta que tú controlas. Tú decides cuándo se abre. Tú decides qué tan ancha. Tú decides quién entra. Eso no es venganza. Es arquitectura. Los domingos por la mañana son mis favoritos ahora. Tostadas francesas en la estufa. Café moliéndose. Atlas apostado debajo de la mesa, paciente y esperanzado. A veces mis padres vienen, a veces no. De cualquier manera, la mesa se pone. 4 platos. Y si historias como esta se quedan contigo más tiempo del que esperas, si te hacen pausar o reflexionar o respirar un poco diferente, entonces tal vez valga la pena quedarse un rato. A veces las historias que escuchamos en silencio terminan ayudándonos a construir algo más fuerte de lo que sabíamos que necesitábamos. Mi nombre es Evelyn Harper. Tengo 32 años y por primera vez en mi vida, me estoy permitiendo ser la hija de alguien de nuevo.